Mi mamá me envió un texto. Ya no vamos a cuidar a tus hijos. Le respondí. Entendido. Luego, en silencio, quité mi nombre de todas las cuentas compartidas y cancelé el trato de la propiedad en progreso. 2 días después, mi teléfono mostraba 63 llamadas perdidas y un email de su abogado. Mi madre una vez me dijo que los nietos eran el regalo más grande. Lo dijo mientras sostenía a mi hija recién nacida, con lágrimas corriendo por su rostro. Hace 14 meses, esa misma mujer me envió un mensaje de texto a las 11:47 un martes por la mañana que decía: Hemos terminado de cuidar a tus hijos. Sin llamada, sin conversación, un texto, como cancelar una cita con el dentista. Mi nombre es Jolene, tengo 34 años, y lo que hice después le costó todo a mi padre, y quiero decir todo. Pero necesita el panorama completo primero. Crecí en Nashville, Carolina del Norte, hija única. Mi padre no eran malas personas, simplement no eran muy bueno en todo eso de la crianza. La persona que realmente me crió le fin de semana era mi tía Ruthie, que vivía en Black Mountain. Me enseñó a andar en bicicleta. Aparecía en mi evento escolar cuando mi padre se olvidaban, y siempre me decía: Tu mamá y tu papá te quieren, simplement no saben cómo demostrarlo. Creí eso durante mucho tiempo. Me casé con Derek a los 26, un tipo sólido, trabaja en logística en Charlotte. Nos mudamos allí después de la boda, tuvimos a nuestra hija Harper, luego a nuestro hijo Mika 2 años después. Cuando Harper nació, mi mamá pareció genuinamente transformada, feliz, emotiva, involucrada. Pensé: está bien, quizá los nietos son lo que se necesita. Quizá este nuestro nuevo comienzo. Honestamente, ¿cree que fui estúpida por creer eso? Porque no duró. Una vez que llegó Mika, comenzaron la queja. Estos niños son tan ruidosos, Jolene. Harper no para de tocar mi cosa. Harper tenía 3 años. Eso es literalmente lo que hacen los niños de 3 años, pero necesitaba cuidado infantil. La guardería en Charlotte cuesta más que el alquiler de alguna persona y acababa de ser promovida en la organización sin fin de lucro donde trabajó. Así que le pedí a mi padre que cuidaran a los niños 2 o 3 días a la semana. Mamá dijo sí. Para eso están los abuelos, me dijo. El arreglo funcionó por un tiempo, no perfectamente. Papá mayormente veía la televisión, mientras mamá alimentaba a los niños y me llamaba toda la noche para quejarse, pero funcionaba. Mientras tanto, comencé a ayudarlos financieramente. Comenzó pequeño. El camión de papá se averió, lo cubrí. Los impuestos a la propiedad subieron, me encargué. El seguro venció, lo pagué. Antes de darme cuenta, estaba canalizando alrededor de $1,8 al mes a una cuenta compartida que había abierto para ellos. Además de mi propia hipoteca y factura. Derek no estaba encantado, pero me apoyaba. Ese Derek. Ahora, aquí está la parte que necesita recordar. El vecino de mi padre puso su casa en venta, la vieja propiedad Pendleton.